Listo, tienen todos habilitada la referencia, ya quedó instalada. Profe, yo estoy intentando arrastrar el archivo y no me aparece. Vale, compartimos pantalla por favor y nos mostras qué sucede. A veces Blender molesta por los formatos de la imagen. Listo, Blender soporta formatos estándar. PNG, JPG, TIFF, bueno, casi todos los estándar. Si en algún momento no les funciona una imagen, muy probablemente es porque el formato de esa imagen Blender no lo lee. Listo, Sofía, estoy viendo tu pantalla. Ahora sí, muéstranos qué sucede. Están pasando cosas confusas. ¿Lo tenés compartiendo la ventana de Blender o la pantalla completa? La de Blender. Ah, espérate, yo comparto la completa. A los demás les está funcionando bien, ya todos tienen la imagen de referencia organizada. Sí, profe. Listo, vamos a empezar en modo edición a trabajar. Bueno, antes de pasar al modo de edición, vamos a habilitar otro filtro en el outliner. Listo, entonces en los filtros vamos a habilitar filtros de selección. Listo. Esos filtros de selección nos van a dejar bloquear la posibilidad de seleccionar un objeto o una colección. En este caso, la colección de referencia no la queremos seleccionar más nada, menos que la vayamos a editar, entonces vamos a bloquear la selección. Y eso nos garantiza que no la vamos a poder mover por accidente. Listo. Sofía, ¿lo pudiste resolver o...? Sí, no, todo en orden. Bueno, continuemos entonces. Cada objeto dentro de Blender tiene un conjunto de modos posibles dependiendo del tipo de objeto. Las mallas son las que tienen, digamos, todos los modos posibles de transformación, y eso lo vamos a encontrar en la esquina superior izquierda. Listo, los modos del objeto. Alternativamente podemos acceder a los modos de los objetos con la tecla Tab. Entonces, o que son sensibles al tipo de objeto que estamos seleccionando. Listo. Si tenemos seleccionado un objeto que no tiene más modos, la tecla Tab no va a hacer más nada. Listo. Entonces con el cubo, grave Luisa, pero puedes ver el stream de la clase. Listo, entonces procura seguirnos y acto de fe y paciencia. Entonces, para cambiar entre los modos del objeto podemos venir al menú desplegable de los modos y seleccionar entre los distintos modos. En este momento vamos a pasar de modo de objeto a modo de edición, ¿sí? O podríamos con la tecla Tab
saltar entre modos. Listo. Tab salta directamente de modo de edición a modo de objeto. Y Control Tab despliega el menú, el pie menu de los modos y nos deja escoger entre todos los demás modos. Listo. Entonces vamos a ir a modo de edición. Y acá en modo de edición, desde la vista superior, que es en la que tenemos la referencia, vamos a empezar a modificar este objeto para que se vuelva, bueno, lo vamos a convertir nosotros, no es si el objeto quiere, en un ladrillo de Lego. Listo. Antes de empezar a modificarlo, quiero enunciar rápidamente lo que tenemos acá alrededor. Muchas cosas ya las hemos visto, les voy a pasar por acá rapidito. Tenemos vista, un menú que nos permite modificar los atributos de lo que estamos viendo en pantalla. En seleccionar tenemos varias opciones de selección, las vamos a estar utilizando. En adicionar podemos los mismos objetos primitivos que podíamos poner en modo de objeto, los podemos poner en modo de edición, con la diferencia de que al ponerlos en modo de edición van a ser parte de este mismo objeto. Varias mallas de este mismo objeto van a compartir el origen y todo. Si estamos en modo de objeto van a ser objetos independientes. Listo. Esto se usa, lo vamos a estar usando con frecuencia. En malla tenemos algunos atributos que modifican la malla completa. Listo. En vértices tenemos opciones y herramientas que operan específicamente sobre los vértices. Ya vamos a ver qué son vértices, bordes y caras. En bordes tenemos herramientas y opciones que operan específicamente en bordes, en caras las que operan sobre las caras y en V las que son relevantes para el mapeado V. De acá nos interesan sobre todo estas últimas cuatro. Listo. ¿Qué son los vértices? Voy a poner esto en estructura de alambre y en vista 3D para que veamos con claridad. ¿Qué son los vértices entonces? Empezamos con vértices. Los vértices los vemos acá y son estos puntos. Son cada uno de los puntos que compone una malla. Listo. Un objeto en Blender puede tener desde un vértice hasta la cantidad que ustedes quieran. Listo. Si tenemos por lo menos dos vértices podemos formar un borde. Listo. Entonces los bordes vienen siendo este lado y vienen siendo estos de acá. Vale. Y las caras se componen mínimo con 3 vértices. Entonces ya, esa es la diferencia fundamental. Eso sí es como bastante básico, no tiene problema. Acá me interesa que recuerden un detalle importante. En modo de edición nosotros podemos cambiar entre los modos de edición de vértices a bordes. Si le damos clic en bordes ya seleccionamos bordes completos. Y si le damos clic en caras podemos seleccionar caras completas. Y podemos saltar entre los 3 modos presionando los accesos rápidos 1, 2 o 3. Entonces yo puedo presionar 1 y paso a edición de vértices, 2 y edición de bordes, 3 y edición de caras. Y puedo saltar entre ellos en el orden que yo quiera. Listo. A los menús que son relevantes para cada uno de estos se accede también con un atajo de teclado. Para el menú de vértices es con control V y ese nos despliega todo el menú de los vértices. Fíjense que es este mismo menú. Listo. Con control E accedemos a todo el menú de los bordes y es el mismo. Y con control F accedemos a todo el de las caras. Con la U se accede al de V de mapping. Listo, entonces recuerden eso. Tenemos control V, E, F y este solo es U. Ahí quedó como medio claro el garabato. Adicional a eso tenemos algunas opciones generales en la parte superior, algunas que nos van a facilitar un poco el trabajo.
Acá nos interesa AutoMerge, que lo que hace es fusionar vértices que estén suficientemente cerca. Acá arrastré un vértice a la misma posición de otro vértice. Si tengo AutoMerge prendido, se fusionan de inmediato, entonces ya son un solo vértice. Eso va a ser muy útil, ya van a ver que lo vamos a estar usando bastante. Y alternativamente lo pueden prender y apagar con este icono en la parte superior derecha. Y tenemos opciones de simetría. Entonces vamos a trabajar en este caso con simetría sobre el eje X. Listo, este es el eje X y el objeto acá se ve que es simétrico. Entonces vamos a trabajar simetría sobre el eje X. Podemos prenderlo acá y ya con eso nos queda habilitado. Y empecemos a darle forma siguiendo la referencia que tenemos. Entonces vamos a coger estos bordes. Estoy en este momento en vista de estructura de alambre, ¿sí? Entonces voy a coger solo los bordes de este lado y los voy a desplazar en X hasta acá. Como tengo la simetría en X habilitada, el otro extremo se desplaza automáticamente. Listo. Luego voy a coger estos de arriba y los voy a desplazar sobre la Y hasta acá. Y estos hasta acá. Listo. Ahora voy a empezar a partir este objeto. Voy a cambiar a estructura, a vista sombreada. Y voy a mostrarles acá un detalle. Voy a tener acá una vista superior para que trabajemos simultáneamente en las dos vistas. Voy a partirlo en partes iguales de esta manera. Primero a la mitad y luego cada una de las mitades otra vez a la mitad y luego una que atraviese todo. Es decir, vamos a convertir esto en 8 bloquecitos iguales. Entonces para hacerlo vamos a utilizar la herramienta en el panel de herramientas vamos a utilizar la herramienta Loop Cut. Listo. El acceso rápido para Loop Cut es Control R. Entonces, si yo con la herramienta de selección habilitada presiono Control R, él me habilita ahí mismo la herramienta de Loop Cut. Y fíjense que si yo me acerco a otro borde, él cambia y escoge el otro borde. Cuando estoy en el borde que me interesa, en este caso es este, le doy clic y eso confirma la operación. Puedo desplazarlo sobre ese eje. Si no lo quiero desplazar, simplemente doy clic derecho o enter. Listo, y ya eso me partió el cubo efectivamente en dos pedazos iguales. Y puedo modificar algunas opciones de esa herramienta. Entonces, si despliego este menú es de la última herramienta usada. Entonces, siempre que ustedes usan cualquier operación, tienen la posibilidad de editar este menú. Y esto lo que les permite es modificar algunos atributos de esa herramienta. Listo, en este caso podemos subirlo a 3 cortes, que ya sabemos que vamos a necesitar 3 cortes. Y lo podemos dejar así, no nos interesa más nada en este momento. Ahora vamos a hacer el otro corte, el que va sobre el otro eje. Entonces de nuevo, control R y esta vez sobre el otro eje, lo ubicamos, confirmamos sin darle clic, es decir, con clic derecho o con enter, y eso lo ubica en el centro. Aunque acá creo que se desplazó, sí. Entonces simplemente lo movemos al 0. Listo. Y ahí ya tenemos la parte, digamos, la base de nuestro cubo. Todos están en este punto. ¿Cómo va la causa? Sí, personal a bordo de la nave nodriza. Pero es que haciendo eso con el control R, o
solo me deja parquearlo en las mitades. ¿Cómo hago para rodarlo? Con el mismo, antes de confirmar la operación, es decir, presionas control R, con un clic le especificas el borde y antes de confirmar él te deja desplazarlo libremente. Si le das clic otra vez, ya él confirma y ya quedó ubicado, entonces lo puedes desplazar moviendo este slider en las opciones de la herramienta. Listo. Los demás, ¿cómo van? La herramienta era Loopcut, ¿cierto? Sí, Loopcut. Les voy a mandar acá la captura de pantalla de qué herramienta estamos usando. Hoy vale, Luisa. Igual puedes ir haciendo preguntas. ¿Listo? Los demás. Cuéntenme, necesito que me vayan contando para que vayamos al mismo paso todos. ¿Listo? Continuamos entonces. Listo, vamos a hacer ahora. Vamos a hacer estos cilindros que sobresalen de nuestro cubo. Entonces vamos a cambiar a modo de edición de caras. ¿Sí? Y vamos a sacar esos cilindros de la siguiente manera. Vamos a seleccionar 4 caras. Listo, porque tenemos simetría habilitada. Podríamos seleccionarlas todas, pero como tenemos la simetría habilitada, vamos a seleccionar solo 4. Y esas 4 vamos a hacerles un inset. Listo, inset viene siendo esta herramienta que ven a este lado. Y lo que hace es crear un inset, sí, efectivamente, dentro de la cara que se especificó. Y tiene varias opciones. La que más nos interesa en este momento es la primera, Boundary, que lo que hace, nos interesa Boundary y nos interesa Individual. Listo, de hecho Boundary todavía no lo vamos a usar. Individual. Individual lo que hace es que fusiona todo en una cara o los mantiene separados en caras individuales. Listo. Y podemos controlar acá el espesor. Entonces vamos a decir que el espesor, mirando acá la referencia de la imagen, es más o menos 0.18. Un detalle acá importante, al otro lado no se repitió la operación, entonces ¿cómo podemos replicarla del otro lado? Podemos con Shift sostenido seleccionar las 4 caras y presionar Shift R. Shift R, recuerden que repite la última operación que se haya hecho exactamente con los parámetros que se hayan usado en ese momento y por tanto nos replica lo que hicimos sobre las otras caras. Algo que estoy viendo acá es que no están perfectamente cuadradas, entonces vamos a solucionar eso en este momento y lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a coger y a seleccionar todo con A y a escalar en X hasta que se vean más o menos uniformes y luego en Y hasta que se vean más o menos uniformes. Listo, ahora vamos a seleccionar todas estas caras y acá va a pasar algo interesante. Las vamos a extruir.
Y para extruir es con la herramienta de extrusión, que viene siendo esta herramienta, ¿sí? Y el acceso rápido es la tecla E. Entonces vamos a extruir y vamos a darle una altura de 0.25 unidades. Entonces fíjense lo que hice, presiono la tecla E, él por defecto lo va a extruir sobre la normal de ese plano y me va a preguntar cuál es la distancia. Yo le digo extruir, sin darle clic en ningún lado, escribo directamente 0.25 y le doy enter. Listo. También podría darle clic y en el panel de edición de la última operación le podría poner acá la altura que necesitamos. Yo podría poner acá el 0.25. Listo. Profe, una pregunta. ¿Usted cómo puso el mapa en el eje Z? De este lado, Sí, es que yo lo tenía en el eje Y y trato de cambiarlo y ya no me sale la opción esa de la imagen. bueno, no hay problema. Si estamos en modo de edición, puedes seleccionar en el outliner la imagen y eso te habilita las opciones. Sin embargo, esa rotación no es desde estas opciones. Entonces podrías prenderlo acá, Display Perspective, para verla en el espacio 3D y rotarla. Lo seleccionas normal y le das rotar, bloqueas el eje, en este caso sería X, y lo roteas hacia el lado que lo necesites, que serán seguramente 90 grados positivos o negativos. Eso ya va a depender de cómo esté orientado en tu caso. Y apenas hayas confirmado, ya puedes volver a apagar Display Perspective y eso hará que ya sea visible de nuevo únicamente en las vistas ortográficas. En el modo edición, ¿cierto? No, en modo de objeto. El modo de edición es específicamente del objeto que estamos editando y la referencia es un objeto Listo, independiente. comprendo. Listo, pero muchas gracias. De nada. ¿Quién fue el que habló? ¿Juan Manuel? No, Néstor. Néstor, listo. Eso, mientras les memorizo los nombres voy a estar preguntando mucho. Néstor, vale. Hoy he estado relajadito con las preguntas. Profe, No. Sí, Felipe. es que desde arriba hacer la parte de insertar caras se hace muy difícil porque el comando es hacia abajo, moviéndolo arriba abajo y estamos sobre el eje Z. Entonces, para que pues esté viendo claramente la referencia y haciendo eso al tiempo, ¿cómo le hago? ¿Tenés la vista separada así en dos como la tengo yo? Eso sería una buena idea. Ya hago eso. Vale. Pero si no estuvieran separadas, lo que ustedes podrían hacer sería... Bueno, vamos a... Estamos acá. Listo, ahí lo que hice fue revertir la operación. Tenemos estas caras y le damos... bueno, o a lo mejor si las tenés ya de esta forma o están completas o están así. Sí, no, las tenía completas todavía. Listo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Seleccionas todas las caras de nuevo. Le das Inset. Puede ser con la herramienta acá o con el acceso rápido, que es la tecla I. Entonces I, Inset, le das clic en cualquier lado, no hay problema. Revisas las opciones, sobre todo individual. Listo, esta es la más importante. Y acá en Thickness vamos a ponerle 0.18, que era el que tenía ahorita. Listo. Esta profundidad va a cambiar la altura, pero esta en este momento no nos interesa. Listo, porque fíjense el efecto que genera. Entonces este lo vamos a dejar en 0 y más bien vamos a extruir. Entonces extruir es con esta herramienta o con la tecla E sobre el eje Z. Entonces podríamos presionar Z o él por defecto probablemente viene orientado sobre la normal, que en este caso nos sirve, y acá le damos el valor o damos clic en cualquier parte y ajustamos en el menú
las características. Entonces le decimos, queremos que se desplace en Z 0.25 unidades y la orientación puede ser global y le entregamos valores en coordenadas globales. Puede ser sobre la normal y esa sería la normal de la superficie. La normal, recuerden que es un vector perpendicular a la superficie. Listo. O cualquiera de las otras alternativas. En este caso nos sirven global, normal y local. Las tres harían lo mismo en este caso porque la Z está orientada igual en los tres. Y le ponen el tamaño y las dimensiones que necesiten. Entonces acá sucede algo interesante y es que ya tenemos, si volvemos a modo de objeto, algo así como un ladrillo, pero este ladrillo es cuadrado y necesitamos que sea redondo. Esos cilindros los necesitamos redondos. Entonces eso quiere decir que necesitamos más geometría. Voy a volver a partir la vista para tener a un lado la referencia. Y estoy trabajando del otro lado. Entonces regreso a modo de edición con Tab. Y como necesitamos más geometría, voy a empezar a poner más loops sobre el ladrillo. Entonces de nuevo, Control R. Y acá hay un detalle importante. Probablemente en los de ustedes no se ve así. Pero si estos loops están interrumpidos, quiere decir que hay algo que no está bien con el modelo. Listo. Fíjense en este caso. Entonces vamos a resolverlo de una vez. ¿Se acuerdan hace un momento que vimos el AutoMerge? Vamos a ver en qué eventos se usaría un merge a mano. Y sería en casos como este, cuando la geometría está interrumpida. Nos damos cuenta que está interrumpido porque el loop no es continuo. Fíjense que de este lado es continuo y le da toda la vuelta al contorno del objeto. Y acá se interrumpe. Quiere decir que hay un error en algún punto en esta transición. Entonces voy a seleccionar todo con la tecla A y luego con la tecla M de Merge le voy a pedir que los fusione por distancia. Listo. Cuando yo le digo que los fusione por distancia y él por defecto me entrega un valor muy pequeño, él lo que hace es que todos los vértices que estén ocupando la misma posición se fusionen. Listo. Y con eso me resuelve los problemas de continuidad de los loops. Eso es claro, eso es importantísimo y lo vamos a estar viendo constantemente y de hecho va a volverse una parte fundamental del flujo de trabajo en casi cualquier operación. Listo, todos tienen claro qué acabo de hacer ahí.